Leonardo Costa, presidente de la Asociación de Propietarios de Sangre Pura de Carrera. Si me permitís, Leonardo, recién Pablo tiró un tema que creo que es interesante, porque de repente hay una visión global que por ahí es conjunta de crecimiento del turf, cuando hablamos de, por ejemplo, salir a competir afuera, pero después, ¿cómo hacemos para que esa visión global entre en la visión particular de un propietario que tiene por ahí a su pura sangre en el mejor momento, como pasó en una instancia, por ejemplo, con Relento, que muchos les decían, bueno, que salga a competir afuera, porque acá venía ganando, no le ganaba a nadie, es hora de probarse afuera, o como pasa ahora con Impérrito, y bueno, no probaron, pero por ahí hubieran probado y tal vez les hubiera generado algún inconveniente en el futuro de sus campañas. ¿Cómo hacer para que esa visión global pueda entrar dentro de una visión particular de un propietario? Como primera parte, te pregunto, ¿no? Bueno, muchas gracias la invitación de la Dirección Nacional de Casinos y a Javier en particular por esta iniciativa. Hoy el señor Espósito hablaba de los round table del Jockey Club de Nueva York, o de Estados Unidos, perdón, y yo creo que esto es una buena oportunidad para que cada tanto nos juntemos a opinar las fuerzas famosas del turf de lo que pensamos más allá de la carrera del domingo, porque me parece que el turf se construye todos los días. Uno de los puntos que yo me quería referir es la institucionalidad. Nosotros tenemos un problema de institucionalidad en el turf. Tenemos asociaciones de profesionales, de criadores, de propietarios, de cuidadores, etcétera, pero que cada uno de alguna manera en sí mismo tiene una voz, pero esa voz a veces es una voz sola o aislada y en contrario con otra de las asociaciones. Y yo creo que si queremos mirar el turf hacia el futuro, tenemos que pensar en cambiar esa institucionalidad. Ir a un nuevo Jockey Club o cualquier otra forma que nos nuclea a todos los que no somos ni el Estado ni el concesionario. De lo contrario, vamos a estar permanentemente al golpe del balde. Y tomo un poquitito tu pregunta con lo que se desarrolló en el panel anterior. Es muy difícil hacer lobby y estar permanentemente viajando si cada una de las instituciones están aisladas y en sí mismo cada una de nosotros no tenemos la posibilidad, porque ninguno de los que estamos acá en estas asociaciones nos dedicamos profesionalmente a esto. Somos amateur y lo hacemos por la pasión. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender formar parte de esa internacionalización, conocer a los que deciden? Si con suerte, en los 2 años que me toca estar en la asociación, podré viajar si es que hay algún tema candente, como es el caso y no puedo estar permanentemente en todos los lados en donde se está cocinando estos temas. A un propietario de caballo de carrera que quiere ir a correr a Argentina con todos los costos que tienen, con las 15 horas, con la ausencia de un pasaporte, con un montón de trabas que en la aduana uruguaya o en la aduana argentina, porque la famosa integración se termina cuando llegamos a una oficina, ¿cómo puedo ayudarlo yo si ni siquiera tengo la capacidad de juntarme y tener una voz frente a las autoridades de otros países, autoridades gubernamentales o hípicas de otros países? Entonces, creo que necesariamente nosotros tenemos que repensar la institucionalidad de las asociaciones profesionales que nos dedicamos a esto. Y también creo que hay que pensar otra cosa más. Yo voy un paso más. El modelo hípico uruguayo a partir del 2003 fue parte del esfuerzo del Estado uruguayo y de personas como el caso del doctor Valle, que estaba en la actividad y decía, tenemos que tener de vuelta a Maroñas. Y el doctor Valle los otros días nos hacía recordar que Gonzalo Aguirre fue de los primeros que declaró que este lugar no podía ser expropiado, sin ley sin la que era imposible que hoy estemos hablando de lo que estamos hablando. Tenemos una gran fortaleza, tenemos la sociedad política uruguaya y el turf es una comunidad única. Aquí tenemos un senador de la República y podrían estar varios senadores que también tienen pasión por el turf. Y creo que esa sociedad que hay entre política y turf es algo que a Uruguay le hace muy bien. ¿Por qué? Porque hace que esto no sea un gueto cerrado de individuos que le gusta una sangre o que una apuesta o lo que fuere. Tenemos que aprovecharlo. El modelo del 2003 es un concesionario que se haga cargo de algo para empezar a construir y una dirección de casinos en su momento que lo que hizo fue trabajar con muchas de las personas que hoy siguen estando en la actividad hípica en un reglamento de carreras. Me parece que mirando hacia el futuro y en los próximos 10 años
A mí me gustaría tener un modelo mucho más parecido al chileno, con una comisión, un consejo superior hípico, en donde en plano igualitario estuviéramos el Estado, una institución renovada del TURF y el concesionario, en donde en algunos puntos el concesionario tiene, porque en definitiva le va a su caja, tener un voto, digamos, superior a los otros dos. En otros casos tendrá que ser el Estado, porque el Estado es un fuerte socio de la actividad hípica, y en otros casos tendremos que ser nosotros las asociaciones del TURF, que digamos esto sí o esto no. Lo que decía recién Barrenechea, me parece que nosotros no tenemos ninguna capacidad para influir en las carreras. No tenemos ningún, y esto no va en detrimento, por favor, de la Comisión Hípica, no es una crítica a los que están, sino a lo que queremos ir, porque si no, muchas veces cuando uno plantea estas cosas no es ni al amigo Piacenza, ni a Díaz, ni a nadie, esto es hacia dónde debiéramos ir. Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros como instituciones del TURF para definir eso? Basta ver cuando las carreras que no se llenan, de 1.500 para adelante, no se llenan prácticamente. Digamos, te obligan a correr de los 1.300 hacia abajo. Entonces, bueno, tenemos que pensar que eso tenemos que cambiarlo. Y nosotros como fuerza del TURF tenemos que tener una voz en eso, para colaborar a que vayan a correr afuera o para tratar de rediseñar la competencia también acá internamente. Reitero, yo creo que esto lo planteo, y no es una exposición personal, sino que hemos hablado en la Asociación de Propietarios, como hacia dónde debiéramos ir, hacia dónde pensamos que se puede trabajar para lograr algo que es un mejor TURF. Nosotros tenemos otro tema, además, que tiene que ver con la competencia. Hoy se hablaba en el primer panel de intentar de ir al tomo 1, los premios a nivel internacional. Yo creo que nadie puede dejar de compartir ese anhelo. Nadie quiere correr en un hipódromo de categoría B. Lo que hay que ver es cómo hacemos para llegar a ese hipódromo de categoría A, en qué condiciones, en qué plazos. Yo creo que sí es muy bueno que esta discusión que se armó en estos días, con diversas voces, pero yo creo que fue muy bueno, porque por lo pronto nos tenemos que preguntar cómo va a ser la competencia en el futuro inmediato, ya no en los próximos 10 años. En el futuro inmediato, el tema de los ratings es todo un tema. ¿Cómo vamos a hacer para pasar, si pasamos al tomo 1 sin ningún grupo? ¿Cómo vamos a hacer para poder hacer rating, para poder tener grupos? Entonces, la discusión no es tomo 1 o tomo 2, sí o no. Yo creo que hay un montón de caminos en el medio que como actividad debemos empezar a discutir. Lo peor que podemos hacer es el mundo no nos viene arriba, el mundo se nos viene arriba. Bueno, y hoy Espósito decía algo que hay que leerlo también, no lo dijo entre líneas, hay que leerlo directamente. La federación también puede resolver, con independencia de lo que nosotros opinemos. Y si eso ocurre, ¿estamos preparados como TURF para ver cómo podemos alcanzar un nivel superior? Y en parte de tu pregunta responde el problema. No tenemos capacidad para ir a correr. Y esto no es impérrito, relento, cualquiera. Tenemos grandes dificultades para ir a correr a Buenos Aires con un caballo en el Latino, en el Pellegrino o en el que fuera. Tenemos serias dificultades. Y Potriflash lo pudo hacer porque detrás de ellos habían propietarios que apostaron en la soledad. Entonces, yo creo que es parte del problema. La competencia, y acá hay otro tema que nosotros también tenemos que pensarlo más allá del TURF. El Estado uruguayo invierte recursos en la hípica que deja de invertirlo en otras actividades. Nosotros competimos por recursos. Cada vez que alguien le pone plata en el TURF, deja de ponerlo en la salud, en la educación o en lo que fuere. A Javier yo lo invité a ir en un 6 de enero al Espectador. Yo contento de que era la forma que teníamos de que pudiéramos hablar de la actividad más allá de la carrera del 6 de enero. Y todo el mundo le empezó a preguntar a Javier, ¿y por qué el Estado pone plata en esto? Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacerla, porque si no, de lo contrario, vivimos en el gueto de Maroñas. Es decir, el Estado está poniendo plata acá. ¿Y qué hacemos con esa plata? Y ahí viene otro tema que es bien polémico. La plata del premio hípico va esencialmente a la gente de este barrio. Y eso es un dato de la realidad. La mejor redistribución social es el premio hípico, no existe otra. Nosotros tuvimos en la Asociación de Propietarios el censo hípico, que creo que fue lo que marcó, o el que le dio el apoyo político también a la división de casinos para poder hacer lo que hizo.
No me quiero decir que fuimos nosotros los propietarios, sino que el producto de ese censo, que toda la actividad colaboró, fue lo que de alguna manera permitió que la gente viera, bueno, pero la hípica es mucho más que una carrera del domingo o del sábado. Es más que la apuesta que hace la gente, es mucho más que eso. Entonces, me parece que no olvidarnos que los de afuera juegan es importantísimo. ¿Cómo podemos tener una carrera de más de $30.000? Decían hoy que era poco para un grupo 1. ¿Podemos pensar en un premio de $100.000 para grupo 1 o $200.000? Y podemos soñar, pero también tenemos que pensar de que el premio es finito. Lo que yo pongo acá, dejo de ponerlo acá. Esto es una discusión permanente que tenemos muchas veces con los cuidadores. Sí, pero no se llenó tal carrera. Sí, pero la plata esta va a ir a otra carrera. Es decir, la plata es una sola. Nos guste o no nos guste, hemos hecho grandes esfuerzos de la asociación, el Estado y el concesionario para aumentar ese premio. Pero el aumento del premio tiene un límite. Por tanto, pensar en la competencia es muy importante, pensar en la competencia internacional es muy importante, pero pensar también en la escalera del Turf nacional. Tenemos un sistema integrado que es un mérito de la Asociación de Casinos, de la Dirección de Casinos, perdón, y que todos lo saludamos. El domingo 25 de agosto hubo más de 80 carreras en el Uruguay. Eso es algo que ningún país del mundo lo puede decir en un día solo, o muy pocos lo pueden decir. Entonces yo lo que digo es, si nosotros tenemos esa posibilidad, también tenemos que pensar en el Turf nacional. No es solo el Turf internacional, el de elite. Esto es el deporte de elite y el resto del deporte. Yo quiero que haya propietarios en Paysandú, porque soy de ahí, pero quiero que haya propietarios en Mercedes y que haya propietarios. Para todos no es posible, y esa fue la apuesta del sistema integrado. Pero también tengo que pensar que los premios que van a ir para ese sector que permiten hacer la escalera son los que permiten tener los nacimientos que hay hoy. Y ese es otro tema. ¿Queremos tener 2.000 nacimientos? ¿Es una buena opción tener 2.000 nacimientos? ¿Es bueno si Brasil tiene 2.800? Y Argentina tiene 8.000. Es decir, esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Esto es producir cantidad o es producir calidad? Y en la producción de la calidad y cantidad juegan los diferentes hipódromos que tenemos. Este ha sido un tema muy discutido y yo con Javier lo he discutido. Todos queremos llegar a Maroñas, ¿no? Todos queremos tener nuestro día en Maroña. Entonces la serie de propietarios es un tema que esperemos este año correrlo acá, pero en algún momento vamos a tener que preguntarnos estas cosas. Y son polémicas y seguramente en la propia directiva en la que integro hay opiniones diferentes. Pero vamos a tener que hacer un rating nacional también. Lo vamos a tener que hacer en algún momento. Duelen, porque todas las decisiones duelen, y porque todos queremos poder venir a correr a Maroñas. Pero tenemos un excelente hipódromo de Las Piedras. Tendrá que mejorarse la pista, en fin, tendrá que hacer un montón de cosas. Pero esos son temas menores. Temas menores, no de plata, perdón. Me imagino que Alejo, pobre, no debe pensar lo mismo que yo, pero temas menores en cuanto al futuro. Por tanto, ese es otro tema. La competencia es importantísima. Y por último, otro tema que quiero ver, que es el tema del espectáculo. Esto es un espectáculo. Si es un espectáculo, los actores hípicos tenemos que entender el espectáculo. Y tenemos que entender que el espectáculo es mucho más que las carreras. El espectáculo es un canal hípico, el espectáculo es una señal, el espectáculo es una señal que se vende al exterior. Y de esa señal nosotros vamos a participar un 33% de lo que queda acá en Uruguay. Pero hay otra pregunta, es ¿cuánto nos cobran las cadenas internacionales? Yo quiero saber los precios de transferencia, quiero discutir eso. Si soy el que produzco con mi caballo la señal, quiero discutirlo y poder saber que en definitiva participamos de la mejor manera posible de algo que es el premio hípico. El doctor Valle los otros días nos contaba, y hoy lo volví a reiterar, desde que hace muchos años que en el Uruguay las carreras del exterior generan premio para acá, y yo creo que fue muy sano eso. Ahora, tenemos que entender el espectáculo. Yo quiero sentarme y entender, y lo veo ayer Espósito, quiero entender lo que hace el ARC, quiero entender lo que hace Caliente. Yo no puedo ser un dirigente del Turf si no entiendo eso. Y ninguno de los que estamos acá podemos pensar en entender el Turf si no entendemos eso. Es parte esencial y quizás mucho más importante que las propias carreras. Yo me imagino en el futuro lo que pase algo de lo que está pasando en el fútbol. Nosotros, hoy la competencia de los derechos de televisación es, ayer en San Pablo hubo una reunión
de una empresa que tiene derecho a televisación con los 60 clubes más importantes de América. Que las fuerzas del turf tienen capacidad para decidir a quién venden y a quién no venden. Hoy no la tenemos, notoriamente no la tenemos. Pero bueno, me parece que ese es otro desafío que tenemos, porque si no nos quedamos pensando, y la cría es muy importante, sin duda, y el negocio es muy importante, y las competencias son muy importantes, y la carrera, pero también tenemos que entender esta otra parte. Sintetizando, yo diría que tenemos un gran desafío, es enorme el desafío. Mejorar la institucionalidad, entender el negocio del turf, vender imagen de turf más allá de las carreras, un canal hípico. Yo creo que hay mucha gente en el Uruguay que está dispuesta a tener eso, a entenderlo. Hay una pasión que va mucho más del turf, el enduro, de la hípica. Hay un excelente trabajo de Uruguay 21 sobre la exportación de la hípica en Uruguay. Tenemos que conocer que eso está. Espectáculo, competencia y finalmente calidad. Un amigo que me pasó 2 datos que son importantísimos. En el 80, Brasil tenía 1000 padrillos, en los 90 400 y actualmente en los últimos 2 años tiene 212 y 225 padrillos, de los cuales 10 producen el 35% de los nacimientos. ¿Qué quiere decir? Y que no están innovando en padrillos, están comprando padrillos comprobados. Entonces, en otros. Y bueno, naturalmente muchos de los desafíos exceden la gestión que vamos a tener, pero me parece que es fundamental que nos juntemos, es fundamental, por ejemplo, que el Studbook está haciendo cosas fantásticas, que busquemos a través de esa institucionalidad y a través de una nueva forma de organización tener mucho más fuerza para plantearnos ante el Estado que Javier no tenga que recibir a 30 personas con diferentes intereses, sino, cuando digo Javier me refiero a la dirección de casinos. Yo quisiera que hubiera una dirección hípica o alguien hípico en el gobierno y en el Estado, porque tenemos un problema. Javier hoy le gustan las carreras, pero hemos conocido a algún director de casinos que vino muy pocas veces al hipódromo. Entonces, no podemos estar al golpe del balde del interés del gobierno puntual, porque hoy el ministro Lorenzo le da el apoyo a Javier, y cuando digo Javier es porque lo conozco cuando tenía un pantalón corto, a Javier, y eso puede no pasar. Por tanto, yo creo que tenemos que apostar también e impulsar desde la actividad de tratar de institucionalizar el terrible esfuerzo que se hizo en este periodo, sea a través de una Comisión Nacional Hípica, en donde las fuerzas del turf, el concesionario y la dirección de casinos, o el presidente de la República designando directamente, como es el caso de Chile, o alguna otra forma, pero lo tenemos que discutir en este año. En este año, porque el próximo presidente ojalá le guste el turf. Por eso es lo que tenía que decir.